Bueno, hermano, que el Señor les bendiga. Qué bueno que han podido estar hoy aquí con nosotros. Bienvenidos a los que nos visitan. José Gregorio, mi nombre es Reinaldo Arú. Yo soy copastor aquí en la Iglesia Bautista Central de Ocumare. Un saludo también a los que nos vayan a estar escuchando por Facebook esta mañana. Les esperamos con ganas aquí en la iglesia. Hermanos, esta mañana, bueno, desde ayer tengo ese rollo. En la mañana me llamó mi papá porque necesitaba mover a, a su esposa a Charallave y necesitaba llevar algunas cosas, pues, de esta escasez de agua que hay. Ella tiene una peluquería, entonces en el sitio donde está no tenía agua, había que llevar el agua. Imagínense cortar pelo, el tema del lavado de la cabeza y todo eso, sin agua es complicado. Y me llama temprano porque el carro de él no sirvió, pues tiene un problema ahorita, una falla y no le prendió. Entonces yo bajo, ya, espérate un momentico que yo me acomode, yo bajo y voy para allá. Cuando fue a prender el carro, no daba, por ningún lado daba. Y después que hicimos varias cositas, logramos prenderlo con una batería prestada, nos dimos cuenta que el problema es batería. Hermano, y hoy en día, a los precios que hay, una batería es casi una sentencia de parar el carro, hermano. Desde ayer andamos con esa lucha y hoy en la mañana, bueno, después de haber cargado varias veces el carro con auxiliado, lo prendimos, lo dejamos de cargar un poquito la batería, yo pensaba que de repente hoy amanecíamos bien. Pues no, no sé si me va a prender ahorita que nos vayamos ahí. Todo esto para contar que yo pensé que era que no iba a aprender. Amén. Todo esto para que cuando usted habla si usted se dedica ahorita a hablar con muchas personas acá en la iglesia o allá afuera y les pregunta cosas como ¿cuál es su necesidad más grande? ¿O cuál es su problema más grande? Yo le aseguro que mientras más personas pregunten, más necesidades y más problemas grandes va a tener. La lista va a crecer mucho y van a ser muy diferentes. Quizá alguno le diga, no me llegó el agua anoche. Mi necesidad más grande es un suministro constante de agua, un suministro confiable de agua. O otra persona a lo mejor le podrá decir, bueno, mira, mi necesidad más grande es estudiar una carrera, poder estudiar una carrera. O mi necesidad más grande es conseguir una pareja para sentar cabeza y formar una familia. O mi necesidad más grande a lo mejor es algo un poco más grave. Necesito mi salud, necesito curarme de esta enfermedad. O quizás si le pregunta por los problemas le dirá, bueno, mi problema es que no tengo el dinero para estudiar la carrera. Yo le puedo decir, no sé si tengo el dinero para comprar la batería. Otra persona a lo mejor le dirá, mi mayor problema es mi soledad, yo me siento solo. O mi mayor problema es mi enfermedad. O mi mayor problema es que no tengo los contactos, la experiencia o las calificaciones para conseguir un trabajo mayor. Lo cierto es que dependiendo de quién usted le pregunte, el problema grande, el problema superior a todos es diferente. A lo mejor yo tengo un gran problema en mi vida y de repente se le pregunta al hermano Goyito, él dirá, no, mi problema es peor, es más grande. Pero desde mi punto de vista el mío es más grande. El mío es peor, el mío, ¿por qué? ¿Por qué lo vemos más grande? Porque nos afecta a nosotros. Y la verdad es que si nos ponemos a buscar la fuente de estas necesidades grandes, de estos problemas grandes, y empezamos a rastrearlas y vamos a conseguir varias cosas interesantes. Y es que nos vamos a dar cuenta que de repente logramos solventar esa gran necesidad y cualquiera pensaría, bueno, ya, la logramos solventar. Pero una cosa que tienen los problemas y las necesidades es que cuando usted solventa uno, siempre aparece otro para ocupar el lugar del anterior. Y nunca tenemos descanso. Siempre tenemos un problema muy grande para resolver, siempre tenemos una preocupación inmensa, siempre tenemos una gran necesidad. Y si empezamos a buscar razones para esto,
dándonos cuenta de que vivimos en una eterna búsqueda de resolver, de satisfacer, de llenar, siempre vamos a encontrar que el origen de estas cosas viene del corazón, viene de los deseos de nuestro corazón, de los deseos íntimos de nuestro corazón. Y es que siempre cuando, como decía acerca de las necesidades, siempre cuando se cumple un deseo, cuando se llena un deseo, aparece otro para ser llenado. Y no nos detenemos. ¿Por qué será esto? ¿Qué estará en la raíz de esa eterna búsqueda? Hermanos, el pecado quebró a la humanidad. Nos rompió. Usted puede encontrar rastros de la destrucción que causa el pecado en diferentes formas en cada persona. Si usted escucha atentamente las historias personales de cada persona, usted verá cómo el pecado ha ido causando daños en las vidas de las personas. El pecado, cuando entró en el mundo, lo primero que hizo fue dejar un vacío en el corazón del hombre. Nos demos cuenta o no, el pecado lo que hizo fue dejar un vacío en el corazón del hombre. Y nos demos cuenta o no, lo que estamos tratando de hacer con nuestra eterna búsqueda es llenar ese vacío. El vacío que el pecado dejó en nuestro corazón es similar a estos juegos preescolares, donde tenemos una especie de plantilla de madera que tiene varios huequitos. Y un huequito tiene forma de triángulo, y el otro tiene forma de círculo, y el otro forma de cuadrado. Y hay varias piezas que encajan en esa forma. Bueno, imagínense que usted y yo estamos con esa plantillita tratando de meter la pieza cuadrada en el hueco redondo. Y le damos y la volteamos y tratamos de cuadrarla, pero no hay manera de que eso encaje allí, no hay manera de que pueda llenarse ese vacío con lo que estamos tratando de llenarlo. La verdad es que en el fondo, nos demos cuenta o no, lo que estamos buscando es propósito, objetivo. El ser humano necesita significado. El ser humano necesita pertenecer a algo más grande que él. Es una necesidad que tenemos, lo sepamos o no. Estemos conscientes de ello o no, necesitamos ser conocidos por alguien superior a nosotros. Todas estas necesidades, todos estos problemas, que bien pueden ser muy válidos, realmente cuando los vemos a la luz de esto, se transforman en simples distracciones, en señuelos a veces, que distraen nuestra atención del problema principal, y nuestro problema principal es el pecado. Nuestro problema más grande, el problema más grande del hombre es el pecado. Ninguna de las otras cosas es tan grande como esto. El pecado origina todo lo demás. Y en el fondo, nuestra necesidad más grande no es ninguna de las cosas que perseguimos. La necesidad más grande que nosotros tenemos se llama Dios. Necesitamos conocer a Dios, más que cualquier otra cosa. Pero es una gran paradoja esto, porque el único ser que necesitamos conocer, en verdad, no podemos conocerlo por nosotros mismos. En Romanos 1:20 podemos leer algo muy interesante que nos escribe el apóstol Pablo en el Espíritu. Dice allí en el versículo 20 del capítulo 1 de la carta a los Romanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, fíjense lo que dice, las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Su eterno poder y su deidad, o sea, el poder de Dios y el hecho de que Él es Dios, se muestra, dice acá, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación entonces habla de Dios. La creación muestra a Dios. Pero lo que no podemos hacer a través de las cosas creadas es reconocerlo como Dios. Si leemos en el versículo 21 de ese mismo capítulo, dice, pues habiendo conocido a Dios a través de las cosas que fueron creadas, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No reconocieron a Dios como lo que es, el creador, el dador de la vida, el dueño de todas las cosas que vemos, el dueño incluso de nosotros mismos. Dice que no le glorificaron como a Dios y no le dieron gracias, pero me llama la atención donde dice, y se envanecieron en sus razonamientos. Trataron de comprender lo que la creación estaba proclamando con tanta claridad en su propio razonamiento y se envanecieron, se vaciaron. En lugar de conocerle, crearon otros dioses. Yo cuando leo este texto no dejo de pensar en indígenas, en aborígenes, ¿verdad? Que no han escuchado nunca la palabra de Dios y ven cosas como los árboles, ven cosas como el sol, ven cosas como el agua, la lluvia, y entonces necesitan explicar aquello. Y se envanecen en sus razonamientos, y entonces hacen del sol un Dios, y entonces hacen del árbol un Dios, y entonces hacen del río un Dios, de la lluvia un Dios, tratando de explicar aquello. Y es por eso, porque nosotros en nosotros mismos no tenemos los medios para entender, para conocer realmente, para reconocer a Dios como Dios. Necesitamos algo que Él nos dio. Y es esta palabra, es este libro, es su escritura. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice allí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo quisiera corregir un poco mis palabras. No solamente necesitamos la Biblia, necesitamos al Dios de la Biblia. No podemos conocer a Dios sin tener a Dios. Y vamos a ver un poco más de esto en la predicación. No podemos conocer a Dios sin tener a Dios, al Dios que está revelado en esta palabra, al Dios que se muestra a través de esta palabra. El texto de hoy, el que leímos hace poco, está en 1 Corintios capítulo 2. Yo voy a leer solamente versos 6 y 7, aunque vamos a darle una vuelta al resto de versículos. Pero ahora leamos desde el verso 6. Dice allí la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En predicaciones anteriores yo he hablado acerca un poco de la ciudad de Corinto, de los corintios como tal, como pueblo, y hemos dicho muchas cosas. Hemos dicho que Corinto era una ciudad prominente del Imperio Romano, una ciudad comercial de mucha prominencia. En ella habían 3 puertos y 2 de ellos eran puntos principales de las rutas de comercio del Imperio Romano, casa del culto a Afrodita, prostitución sagrada, los juegos ismeños se celebraban allí, o sea, la ciudad era bastante pagana, inmoral, la llamaban la feria de la vanidad. Pero hoy quiero centrarme en otra característica diferente de la ciudad de Corinto, y una característica que compartía con todas las ciudades griegas. La cultura griega daba un peso muy grande al tema del conocimiento, de la filosofía, la sabiduría, el conocer. Los griegos ponían en el centro de su sistema de valores y de su sistema de estudios al hombre como expresión máxima
de la belleza. Al hombre y a su relación con lo que lo rodeaba. Y procuraban, siempre todo estaba meticulosamente orientado a la razón, al razonamiento, a la mente del hombre, a los razonamientos lógicos, a la filosofía, todo aquello era... Y la gente buscaba aquello, ese era el sistema de valores de aquella época. Podría hablarse de que los filósofos de aquella época eran las celebridades. Y podría hablarse de que aquella sociedad ponía muy en alta estima todo lo que era la filosofía, el conocimiento, la lógica, así como hoy lo que ponemos, lo que nuestra sociedad pone en primer lugar es la fama y el dinero. Lo podemos saber fácil. Prenda un canal de televisión y vea quiénes son las celebridades del momento y qué valores promueven y sabrá qué valores la sociedad está dándole prioridad. Entonces, en medio de todo esto, vemos en esta carta que Pablo dedica un espacio importante a advertirle a los corintios acerca de esto. Y en varias partes en la carta a los corintios, Pablo les advierte a los creyentes que ni en filosofía humana, ni en conocimiento humano, ni en la lógica humana, ni en el hombre, es donde van a encontrar la verdad de Dios. Y les dice, si esto es lo que ustedes están buscando, si ustedes están buscando al hombre, pues les digo de primerito que no lo van a encontrar en el Evangelio. No lo van a encontrar en el Evangelio. Dice en la misma carta, capítulo 1, versículos del 18 al 25, escribió Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice en el verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Si avanzamos un poco más, en el verso 25, Pablo escribe, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Allí está hablando de la palabra de la cruz. Es lo que dice en el versículo 18, porque la palabra de la cruz, el Evangelio, allí no encontrará toda esa filosofía humana, toda esa sabiduría humana, toda aquella elocuencia, todo aquel discurso elaborado, toda aquella lógica perfecta en la cabeza de los griegos. Allí encontrará el poder de Dios. Para los griegos locura, para los judíos tropezadero, pero para nosotros poder de Dios. También les dice, en mi predicación tampoco encontraron eso. Si vamos al capítulo 2, leemos los versos del 1 al 5, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra ni de sabiduría. No fui con elocuencia, no fui con un discurso altisonante. Dice en el verso 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Allí no está el hombre por ningún lado, allí lo único que está es Dios. En ese mensaje lo único que está es Dios. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, les está diciendo, ni lo encontrarán en el mensaje del Evangelio, ni pueden decir que yo les prediqué eso. Y les dice aún más, tampoco lo encontrarán en la iglesia de Dios. Capítulo 1, versículo 26
en adelante. Dice allí, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entre los escogidos de Dios no encontraremos esta grandiosa sabiduría, esta grandiosa filosofía, ese culto al razonamiento humano que había en los griegos. Aquí lo que hay es la sabiduría de Dios. Y estas cosas lo hacen a uno pensar, ¿no? ¿Qué venimos nosotros a buscar? Los corintios, si leemos bien la carta, estaban discutiendo entre sí. No, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Porque uno hablaba muy bonito, porque otro tenía una doctrina diferente, porque este fue el que llegó y fundó la iglesia, y cada quien tirando para un lado. ¿Buscando qué? Al hombre. Viendo al hombre. Por eso Pablo escribe esto. Y mi pregunta para mí es ¿por qué yo estoy yendo a la iglesia? ¿Qué estoy buscando yo en la iglesia? ¿Vengo para escuchar a un gran predicador, un gran orador? ¿O vengo con fastidio porque voy a escuchar a un orador no tan bueno? ¿Vengo para escuchar curiosidades acerca de la Biblia y agarrar una curiosidad aquí, una curiosidad allá y acumularlas en mi nido como una urraca acumulando objetos brillantes? ¿O vengo a escuchar al Espíritu de Dios hablar a mi corazón? ¿Vengo a buscar sabiduría humana o vengo a buscar la sabiduría de Dios? Y es que la sabiduría humana y la sabiduría de Dios son tan diferentes. Es una diferencia que prácticamente no se puede comparar porque están en dos niveles tan aparte que cuando lo pensamos resulta incomprensible por qué nos vamos detrás de las cosas del hombre y no detrás de las cosas de Dios. La sabiduría humana es diferente de la sabiduría divina en su alcance. El texto que estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 6 dice, tiene este detalle, ¿no? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuando habla de siglo no está hablando de que, bueno, es el siglo XXI o es el siglo XX, no. Esta palabra siglo se refiere a la época actual en que estamos desde que Cristo murió en la cruz, incluso desde antes, hasta que Cristo venga a cumplir todo lo que está en su palabra. Es este periodo que en el Nuevo Testamento lo vemos como un periodo de expectación, pero también un periodo de inmoralidad, de perversión aquí en la tierra. Y donde lo único que está conservando la luz de la esperanza en Dios es la iglesia. Ese es este siglo. La sabiduría de este siglo entonces se refiere a la sabiduría de este mundo. Los príncipes de este siglo son los que están gobernando en este mundo, sea ¿cómo se llama? En puestos de liderazgo humano o incluso potestades que estén gobernando en este momento junto con el príncipe de este mundo. Y es esa sabiduría, dice allí la palabra, que perece. El verbo perecer tiene un significado aceptado y es acertado, es morir. Pero está basado en un significado mucho más amplio. Algo que perece es algo que pierde validez, que pierde efecto. Es tomar una cosa y dejarla sin uso, hacerla inútil, hacerla inservible.
anularla, abolirla. Eso significa el verbo perecer. Y la idea que da el texto es que esta sabiduría de este mundo va quedando sin efecto, va quedando sin validez. El Señor está haciendo continuamente perecer esta sabiduría. Está haciéndola nula, está aboliéndola. Y si lo analizamos bien, la falla que la está llevando a perecer y que hará que finalmente desaparezca, la que hace que no pueda permanecer, es que está centrada en el hombre. La sabiduría de este siglo se centra en el hombre. Se centra en el hombre, que es una criatura pecadora, que es una criatura mortal, que es una criatura que cambia. Los griegos, en lugar de buscar la sabiduría de Dios, buscaron la sabiduría del hombre. Podríamos pensar que Israel fue diferente, pero Israel cometió el mismo error fatal cuando rechazó el gobierno de su Dios y pidió un rey, como las otras naciones que estaban alrededor. Durante muchos años, después que Cristo vino, la iglesia primitiva de alguna manera influyó de tal forma en el mundo que incluso los estudios de las universidades o de los centros que hayan existido en aquel momento de estudios, no sé cómo se llamaban, las academias, no sé, muchos de sus pensum centraban su estudio en Dios, partían de Dios, y eso está sano mucho. Estamos hablando de siglo XVIII, años 1800. Lo principal del pensum de las casas de estudio era la teología. La ciencia estudiaba la naturaleza a partir del conocimiento de Dios. Del Renacimiento para acá ha empezado un cambio. Hace muchos años, hace muchos siglos, el hombre empezó a voltearse de mirar a Dios para mirar otra vez al hombre. En las artes y en las ciencias, y por último lo vemos más recientemente en la moral. Tanto se ha volteado la sociedad occidental de espaldas a Dios y de cara al hombre, que ahora ni siquiera es que podamos decir, bueno, los científicos se basan en las cosas que podemos percibir, así que todas esas cosas que están en la Biblia no se pueden probar, son mentiras. No, ya superamos esa etapa. Ahora es que lo bueno o lo malo no depende de Dios, no depende de la Biblia. Lo bueno o lo malo depende del individuo. ¿Es bueno para ti? Entonces es bueno. ¿Te hace feliz? Entonces es bueno. Ya no importa lo que Dios dice acerca de lo que es bueno o es malo. Y eso hace, como va de la mano de los deseos de del hombre, que son cambiantes, un corazón engañoso que produce deseos diferentes dependiendo de cómo estén las circunstancias en el momento, hace que esa sabiduría también sea cambiante, parece un camaleón. Y con el tiempo se renueva, va cambiando, va mejorando sus maneras de engañar. En Isaías capítulo 29, versículo 14, dice, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. El mismo Señor lo dice, que esa sabiduría de este siglo, esa sabiduría humana, está destinada a destrucción. Está destinada a perecer. En cambio vemos la sabiduría divina. Dice aquí en los versos que estamos estudiando,
en el verso 7 en particular dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y préstenle atención a lo que dice allí, la cual Dios predestinó. Y lo que sigue dice, antes de los siglos. Repito, la palabra siglo no se refiere a un conjunto de 100 años, se refiere a tiempo. Y cuando dice antes de los siglos, lo que está diciendo es antes del tiempo. ¿Cómo se define la palabra eternidad? ¿Alguien sabe una definición de la palabra eternidad? ¿Cómo? Algo que no tiene fin, dice Goyo. ¿Dice Liz? No tiene ni principio ni fin, algo que no comienza y no termina. La definición más clara que yo pude encontrar para eternidad es fuera del tiempo. Algo eterno es algo que está fuera del tiempo y de sus consecuencias. No lo podemos imaginar. Usted se puede imaginar algo que no empiece en un punto. Quizás podamos imaginar algo que no termine. Para nosotros es sencillo. Pero en nuestra mente no cabe la idea de algo que no empiece. Porque nuestra mente está demasiado determinada por el paso del tiempo. Lo que está diciendo allí es que fuera del tiempo, antes del comienzo del tiempo, fuera totalmente de los efectos del tiempo, el Señor, nuestro Dios, preparó este libro. Preparó esta escritura. Determinó quiénes la iban a escribir. Y si esta escritura fue predestinada desde antes del tiempo, entonces es eterna. Esto no lo destruirá nadie. Y lo han intentado. Han intentado acabar con la Biblia. En China, durante los comienzos de la era comunista, la persecución fue tan brutal que hubo un tiempo en el que se tenía solamente noticia de un ejemplar de la Biblia que se conservaba. Esta sabiduría es eterna, y es eterna porque está centrada en un Dios que es eterno. Es eterna porque está centrada en un Dios que es eterno, pero además está centrada en un Dios que es inmutable. Al ser eterna, no está sujeta a los efectos del tiempo, igual que Dios no está sujeto a los efectos del tiempo, y así como Dios no cambia en el tiempo, porque simplemente está fuera del tiempo, su palabra tampoco. Y por eso es que hace 6.000 años, hace 2.000 años, hace 500 años, hace 10 años, hoy y mañana y dentro de unos siglos, la palabra de Dios será igual. La palabra de Dios será la misma, por lo tanto se hace universal y absoluta, es decir, que es segura. Yo siempre puedo venir aquí y estar seguro de que voy a encontrar verdad. Yo siempre puedo venir aquí y estar seguro de que lo que me dice es lo mejor para mí. Porque esto no cambia con las circunstancias. Lo que la Biblia dijo hace 2.000 años que era malo, hoy es igual de malo. No importa lo que la sociedad y los medios me quieran decir. Sigue siendo malo porque el Dios que dijo que era malo no cambia. La sabiduría divina entonces es eterna e inmutable. Dice el Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Hay tanto que podemos decir acerca de la eternidad de la Escritura. Mi creencia personal es que los escritos originales de la Biblia están allá arriba. Los manuscritos con los que se escribió la Biblia fueron conservados. Hoy no los tenemos,
Gracias al Señor, los avances en la arqueología nos han permitido ir encontrando cada vez manuscritos más cercanos a los originales y nos ha permitido ir afinando nuestro conocimiento de la Escritura. Pero el Señor conserva su palabra. La sabiduría humana es diferente de la sabiduría divina en cuanto a los medios por los cuales podemos acceder a ella. Quizás suena medio enredado, pero ya lo vamos a explicar. Dice el versículo 7 del texto que estamos leyendo en 2 Corintios capítulo 2, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta. Ya vamos a ver qué quiere decir esto. Primero, la sabiduría humana es accesible a cualquiera. Usted simplemente tiene que tener quizá un acceso a la fuente de información, en algunos casos puede costar dinero, en otros no. Debe tener cierta capacidad mental y la dedicación de ponerse a estudiar. El ser humano puede aprender cualquier cosa. La mente del ser humano da para aprender cualquier cosa. Usted a lo mejor dirá, bueno, pero yo soy muy malo en matemáticas, pero yo le aseguro que si usted se dedica, usted algo aprende. Si tiene la capacidad para afrontar ese aprendizaje, usted algo aprende. No necesita la ayuda de nadie más, quizá de un maestro que le pueda explicar una o dos cosas, pero yo conozco mucha gente que aprende muchísimas cosas de forma autodidacta, por su propia cuenta. En cambio, la sabiduría divina es diferente. Usted puede tener mucha capacidad intelectual. Usted puede tener una montaña de tiempo para dedicarle a la Biblia. Pero déjeme decirle que si no tiene el Espíritu Santo de Dios morando en usted, usted no va a entender ni una jota de lo que está leyendo. Quizá le pueda parecer que lo entiende y por eso vemos muchos programas en televisión hablando de este libro. Aparentemente con mucha propiedad, pero diciendo tontería. Porque este libro no se puede entender si el que lo escribió, Dios, el Espíritu Santo, no lo revela a nuestro corazón y a nuestra mente. Lo revela, no lo ilumina. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso y por eso en nuestra cultura es un poco jocosa, ¿no? la manifestación de esto. Muchas veces nos encontramos en los autobuses o en el ferrocarril leyendo la Biblia y se acerca a alguien. Nunca falta alguien que dice, mire, y es verdad que si uno lee mucho eso se vuelve loco. Y uno le responde, bueno, sí, yo estoy loco pila. Yo debo estar bien loco porque yo leo esto toda hora. Por eso uno escucha a mucha gente decir cosas como que, bueno, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ustedes creerán que yo estoy echando broma, pero en una encuesta que se realizó, el número de personas que de verdad cree que eso es un versículo de la Biblia es impresionante. ¿Ah? Eso es triste, pero es así. Entonces, solo los creyentes, los que han aceptado al Señor, los que tienen al Señor en su corazón y los que son traídos a la verdad de la palabra por Dios, son los que pueden entender esta sabiduría, son los que pueden acceder a ella. Por eso el mundo no la entiende. En Isaías capítulo 29, versículos del 9 al 11, dice allí, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra.
porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Aquí está hablando denunciando la ceguera y la hipocresía del pueblo de Israel. Pero ¿cuánto de esto no se aplica al mundo de hoy? Dan al que sabe leer, al entendido, al historiador, al que sabe millones de cosas, le dan este libro y la respuesta será igual, no puedo leerlo porque es como libro que está sellado, no lo entiendo. O simplemente dirán cualquier tontería. Es interesante que Pablo habla aquí en este versículo que estamos estudiando de los que han alcanzado madurez. Dice allí, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Quizá pueda pensar alguno, bueno, está hablando de los que han adquirido gran conocimiento en la palabra. Está hablando de los que han logrado estudiar a profundidad la palabra de Dios. Pero el contexto cercano del versículo nos dice algo diferente. Acabamos de leer los versículos del 1 al 5, donde él dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Ahí Pablo está hablando de cuando él fue a Corinto la primera vez a predicar el Evangelio. En Corinto no había ni un cristiano. Entonces, en esos primeros 5 versículos está hablando de su predicación a los corintios que no conocían de Cristo, la predicación del Evangelio. Cuando llega el versículo 6 dice, sin embargo, aquellos que no tenían a Cristo le anuncié el Evangelio, pero también hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez. Entonces lo primero que yo encuentro aquí es que estos que han alcanzado madurez, en lo que está escribiendo Pablo, simplemente son aquellos que han alcanzado a conocer a Cristo. Son aquellos que han venido a salvación en Cristo Jesús. Ahora bien, seguimos buscando en el contexto y llegamos al capítulo 3, versículo 1. Y dice allí Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. ¿Y entonces en qué quedamos? Está diciendo, cuando llegué allá y no había creyentes, prediqué el Evangelio de Cristo. Sin embargo, cuando ustedes creyeron, también les hablé sabiduría a los que habían alcanzado madurez. Y en el 3 dice, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Esta madurez de la que habla Pablo aquí no se refiere a cuánto conocimiento acumulo yo aquí. Se refiere a cómo afecta ese conocimiento mi vida. Así ese conocimiento se transforma verdaderamente en sabiduría. Dice allí, no pude hablaros como espirituales, y en el verso 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjense que no está hablando, aún sois carnales porque no tienen un nivel espiritual que les permita comprenderlas, no. Está hablando de que aún sois carnales, aún se comportan como hombres. En el espíritu hay unidad y ustedes se mantienen discutiendo, comportándose como lo que eran antes de recibir al Señor. Pablo está hablando aquí, esta madurez de la que Pablo está hablando, se refiere a la llenura del Espíritu Santo, al permitir que la guía del Espíritu Santo tome el conocimiento de su palabra y la ponga en el corazón. La baje de la cabeza al corazón y que cada uno de nosotros pueda vivir de acuerdo a esa sabiduría. Esa es la madurez. Y déjeme decirle, aunque Pablo habla aquí en términos de los que han alcanzado, el original habla de un verbo continuo. No es un estado al que uno llega y ya alcancé la madurez, puedo descansar. Reposo. Nadie alcanza madurez definitivamente en esta vida. Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, y yo siempre he dicho, bueno, pero si Pablo no lo alcanzó, ¿qué queda para mí? Y es que nadie llega, no es una meta que podamos cruzar nosotros solos. Llegará un momento en el que estaremos en la presencia de Dios,
y habremos sido hechos completamente a semejanza de su Hijo, y seremos como Él, semejantes a Él. Pero por ahora, nuestro objetivo es perseguir esa madurez toda nuestra vida, perseguir ese estado de llenura del Espíritu, perseguir ese estado en el que someto mi vida al control del Espíritu Santo y a su guía. Solamente así podremos ganar acceso a la sabiduría divina. Y no solamente a lo que está en la superficie, sino a lo que está más adentro, a las profundidades de su palabra. En tercer lugar, la sabiduría humana es diferente de la sabiduría divina en cuanto a su propósito. Dice en 1 Corintios 2:7, el mismo texto que estábamos leyendo hace poco, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hemos venido hablando de varias cosas acerca de la sabiduría humana y cuando empezamos hablábamos de las necesidades que cada quien detecta en su vida y de la escala de valores de cada quien. Y una cosa que podemos decir acerca de eso es que la sabiduría humana busca propósitos inmediatos. No hablemos del día a día. Hablemos, por ejemplo, de ciencia. ¿Qué objetivos busca la ciencia? Hay muchos científicos que buscan simplemente avanzar el conocimiento, pero siempre hay un objetivo nuevo. Siempre hay, bueno, ¿qué queremos hacer ahora? Dejar de depender del petróleo. Avances en ese sentido produciendo carros eléctricos. Ahora ya no estamos destruyendo el planeta porque explotamos petróleo, pero ahora lo destruimos porque estamos explotando litio para hacer las pilas. Y así vamos, ¿me entiende? Satisfaciendo necesidades inmediatas. Pañitos calientes. Vamos, póngale ahí. A ver hasta dónde aguanta, a dónde llega. Satisface necesidades visibles. Va detrás o nos hace a nosotros ir detrás de las distracciones. De lo que creemos que es nuestra necesidad más grande. Del próximo título que voy a sacar. Quiero aclarar que he hablado varias veces de preparación universitaria y yo no estoy diciendo que estudiar sea malo, ni que prepararse sea malo, pero las cosas tienen que tener una perspectiva correcta. Y ninguna de las cosas que se mencionan aquí, ni un título universitario, ni un trabajo mejor pagado, ni una pareja, nada de eso puede estar por encima de Dios. Entonces son distracciones, son señuelos que el mismo sistema mundano, que el mismo diablo pone delante de nosotros para distraernos del problema principal de nosotros, el pecado, la separación de Dios, el vacío que hay en nuestros corazones porque no está Dios. Ya decíamos que la sabiduría humana cambia con el tiempo a causa de que sus propósitos cambian también. Veamos ahora la sabiduría divina. Dice la palabra, lo que acabamos de leer, que fue predestinada para nuestra gloria. Leíamos en el verso 7, empezando, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. La sabiduría oculta ahora revelada. Primera de Pedro 5, versículo 10. Allí podemos leer lo siguiente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La sabiduría que fue oculta y que ahora es revelada es Cristo, hermano.
A su gloria nos ha llamado Dios para hacernos partícipes de ella, como también lo dice el versículo 1 del capítulo 5. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Si leemos todo el Antiguo Testamento, veremos hoy con el conocimiento de la cruz y con el conocimiento de Cristo, veremos muchas cosas en el Antiguo Testamento que apuntaban a Jesucristo. Pero dice la palabra que todos esos profetas buscaban con ansia determinar la persona y el tiempo en el que eso ocurriría, pero se les dijo que no ministraban para ellos mismos, que ministraban para nosotros, para los que hemos recibido esta gracia hoy. Esa sabiduría oculta en misterio no es una cosa misteriosa y mística, no. No es el misterio que enseñan las órdenes secretas, que debes guardarlo y cuidarlo de que los no iniciados no lo conozcan. No. El misterio es algo que estuvo oculto por determinación de Dios y que en el cumplimiento del tiempo fue revelado. ¿Y qué fue lo que estuvo oculto? Y fue revelado en el cumplimiento del tiempo. Cristo. Su obra salvadora, el plan de Dios de rescatar al hombre de su pecado por medio de Jesucristo. Entonces este misterio, esta sabiduría oculta es Cristo y fue predestinado antes del tiempo para, como dice Pablo, nuestra gloria en Jesucristo. Fue enviado a morir, fue enviado a proveer salvación, y una vez que creemos en Él y estamos en Él, en Cristo, estamos destinados a una esperanza de gloria. Seremos un día llevados delante de la presencia de Dios, seremos un día transformados a semejanza de Jesucristo, seremos un día libertados de la presencia del pecado. Ya no habrá más pecado delante de nosotros, ya no tendremos una naturaleza caída. Esos deseos que desean irse detrás de lo malo, detrás del pecado, ya no estarán. Estará solamente un corazón moldeado a la semejanza de Jesucristo. Esa es nuestra gloria. Y no estaremos allí para ser exaltados nosotros, sino para nosotros exaltar a Jesucristo. Porque nuestra gloria es en Él. Es su gloria la que nosotros vamos a tener. El mundo por siglos y por años ha encerrado al hombre dentro de sí mismo, dentro de su corazón, dentro de la satisfacción de sus propias necesidades, dentro de el no mirar más allá de los límites de su propio corazón. Egoísmo, distracciones y señuelos que nos mantienen alejados del verdadero objetivo de nuestra mirada. Yo titulé este sermón inicialmente para nuestra gloria. Después de conversar un poco con Neyri, decidimos que lo íbamos a retrabajar, ese título un poco, ¿no? Y el título que me vino a la cabeza, que nunca lo comenté al final y no lo comuniqué al empezar, fue El regalo sin abrir. Imagínese usted que le llega a su casa un regalo envuelto bien bonito. Entre otros regalos más, digamos que la ocasión es su cumpleaños o Navidad. Y entre todo el desorden usted va abriendo, abre aquí, abre allá. Aquel regalo bonito, bien preparadito, bien hechecito, preparado desde mucho tiempo para usted. Se dedica usted a abrir otras cosas y ese queda en la esquina, quizá por un descuido y ni lo ve. Todos hemos recibido ese regalo. Y Dios nos lo preparó ayer. Dios los preparó antes de que el mundo existiera. Y saben una cosa que es triste, hermanos, que en muchos casos nuestro regalo se ha quedado sin abrir. Está envuelto todavía. La Biblia es el regalo eterno de Dios que nos conduce a la gloria en Cristo. Y no
lo estamos aprovechando. El Evangelio de Cristo, revelado a su tiempo, así como el mundo nos está encarcelando dentro de nosotros mismos, el Evangelio de Cristo abre la puerta y nos libera para ir a Dios. Nos libera para ir a el plan maravilloso de Dios, la gracia de Dios, para vivir en ese poder. Podemos, es necesario que conozcamos a Dios de forma experimental. Es necesaria la comunión con los hermanos. Es necesaria la oración. Es necesaria la comunión. Es necesario experimentar a Dios en nuestras vidas. Pero cualquiera de esas cosas, separada de su palabra, no tiene valor. Tomemos un ejemplo. ¿Qué significa adorar a Dios? Alabar lo que Él es. Si adorar es alabar lo que Él es, exaltar lo que Él es, ¿cómo puedo yo adorar a Dios si no le conozco? ¿Cómo puedo conocerle si no estoy estudiando su palabra? Separada de la palabra, cualquier disciplina espiritual, quizá va a sonar duro lo que voy a decir, pero separada de su palabra, separado de un conocimiento de Dios basado en su palabra, toda disciplina espiritual se transforma en idolatría. Porque si no conozco al Dios que estoy adorando, entonces empiezo a llenar los huecos. Y cuando lleno los huecos, ya no estoy adorando a Dios. Estoy adorando a otra cosa, pero no a Dios. ¿Por qué? Porque no leí su palabra. Porque no busqué el conocimiento real de Dios en su palabra. Y ojo, esto no es que no nos haya pasado a todos nosotros. Nos sigue pasando porque ninguno termina de comprender a Dios cabalmente y todos de alguna manera tenemos cosas que no comprendemos de Dios y cosas que aún no conocemos. Pero nuestro continuo buscar tiene que ser cada día conocer un poco más de Dios, cada día conocer más al Dios que quiero adorar, al Dios al que le quiero hablar por medio de la oración, al Dios de mis hermanos con los que quiero tener comunión. Una iglesia con propósito bíblico una iglesia que comunique ese propósito a sus miembros, que comunique ese propósito a los que vienen cada día, que lo enseñe, que los equipe para cumplir ese propósito. Ese es, yo creo que un sueño de todo pastor y miembro de iglesia que de verdad esté comprometido con el Evangelio. Pero para que eso suceda, se necesita que sus miembros se apropien de esos propósitos bíblicos, de esas cosas que Dios ha puesto acá, como guías para que cada uno de nosotros camine de acuerdo a su voluntad. Si no, todo lo que hacen no valdrá de nada. Necesitamos atesorar la Escritura, necesitamos escudriñarla, no simplemente leerla ocasionalmente. Porque hay que leerla todos los días, vamos a leer unos cuantos versículos. Yo les quiero poner un ejemplo rapidito. Yo sé que ya me he extendido bastante, pero me gustaría que se fueran con un ejemplo práctico. Suponga usted que está preocupado por algo. ¿Ustedes entienden? ¿Alguno me puede explicar el sentido de la palabra preocupación? ¿Qué significa la palabra preocupación? ¿Alguien que me diga? ¿Cómo? Ocuparse previamente. Gracias, Liz. Sí, tiene algo de eso.
¿Cómo? Falta de ocupación, sí, bueno, podemos llevarla hasta esos extremos. Preocuparse por algo que no ha sucedido. Me gusta la que nos da Judith. Fíjense que en Filipenses, ¿cómo? Una batalla. En esencia, el que está preocupado por algo que aún no ocurre. Porque si ya ocurrió, ¿a qué preocuparse? A menos que esté preocupado ahora por las consecuencias. Pero es algo que aún no ha ocurrido. Filipenses 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Puede ser que entonces esa mañana que amanecimos muy preocupados leyéramos eso y dijimos, sí, no debo estar preocupado, debo orar, pero la preocupación vuelve. Eso es como una moneda que está un billete roto, que lo entregas y te lo vuelven a dar el día siguiente. No sabes cómo, pero llega. Si el hermano que leyó eso en la mañana hubiera leído un poco más adelante, quizá todo el capítulo 4, y hubiera pasado por el versículo 8, digamos que lee entonces el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el que lee con cuidado se da cuenta de que ahí está un arma, la primera que presenta ese verso, contra la preocupación. No solamente debo decir, no me preocupo y voy a orarle al Señor, porque no me... No, no, no. Todo lo que es verdadero, en esto pensad, además de todas las otras que dice, en todo lo que es verdadero. La hermana Judy definió la preocupación como ocuparse en algo que aún no ha sucedido. Si aún no ha sucedido, entonces aún no es verdad. En vez de ocupar mi mente en esto que aún no es verdad, que puede que lo pueda hacer en un futuro, déjame buscar verdades aquí en la palabra en las cuales ocupar mi mente y que me ayuden con esta preocupación. Arma número 1. Segunda arma, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Esas verdades que vamos a buscar en la Biblia son las que nos dan las armas, las pautas, el camino a seguir para movernos en el día a día. Ahora dense cuenta de una cosa, yo no tuve que usar diccionario bíblico, yo no tuve que usar internet, yo no tuve que pasar horas tratando de encontrar una ayuda. Es simplemente leer con consistencia, día tras día, la palabra de Dios. Y no simplemente leer por completar. Oye, completé un capítulo. Quizá no entienda nada, es verdad. A lo mejor puede ser que en un momento dado usted lea un capítulo y no sacó nada. Eso puede pasar. Pero también es verdad que nosotros somos una sociedad que está demasiado acostumbrada a que todo esté masticado, todo inmediato. Y no de ahorita. Los cristianos que están acá de mayor edad saben que hubo un momento entre los 90 y los 2000 en que las librerías cristianas se llenaron hasta el techo. Y todas con las mismas cosas, cómo hacer tal cosa en Cristo, cómo ser un cristiano para tal cosa, cómo... Hermano, lo que hizo esa gente fue agarrar la Biblia y poner las cosas más sencillas, porque ni siquiera estamos hablando de teología profunda, agarrar las cosas, las prescripciones, las exhortaciones que ya Dios puso en su palabra y ponerlas en un libro, más cómodo para que usted lo lea. Siempre que me preguntan de alguna manera por internet o algún amigo, ¿qué libro me recomienda para vida cristiana? Hermano, léase las 13 cartas del apóstol Pablo, las cartas del Nuevo Testamento. Ahí están las pautas. Pero nosotros no leemos eso así, nosotros necesitamos acompañar nuestra lectura de la Biblia con un devocional que nos explique, o escuchar, o ver. Hermanos, está bien, esas son ayudas que están buenas. Pero dejan de ser de ayuda si nos distraen del texto, si nos distraen de lo principal. Lo principal es buscar en su palabra la verdad que ya Dios ha revelado y ha escrito en ella. Hermanos, atesoremos la Biblia.
escudriñemos la Biblia, no simplemente la leamos y la carguemos debajo del brazo y la movamos para acá y para allá y citemos un versículo de memoria aquí, un versículo de memoria allá. Atesoremos la Biblia. Los berenses, ¿qué dice Pablo de los berenses? ¿Qué dice el libro de los Hechos de los berenses? Los que estaban en Berea. Estos fueron más nobles porque escudriñaban la Escritura cada día. Atesoremos la Biblia, hermanos. Enseñemos la Biblia como iglesia. Más allá a veces de la superficie o de cosas más o menos, no sé, quizá obvias o sencillas. Vamos más allá. Y no estoy hablando solamente de maestros. No estoy hablando solamente de pastores. Escuchemos lo que nos enseñan. Asistamos. Cada vez que podemos, lamentablemente ya este será el segundo domingo este mes que no vamos a tener servicio en la tarde por falta del agua. Pero cuando lo hacemos, en las tardes aquí se da enseñanza bíblica. A veces soy yo el que está a cargo, a veces lo está dando Neiris. Cuando estaba nuestro hermano Miguel, él también tomó algunas enseñanzas, nuestro pastor en épocas anteriores también. ¿Cómo? El hermano Gerrel. Y sin embargo, la asistencia en las tardes, y no estoy hablando de esta época, okay, ahorita podemos comprender muchos problemas, pero desde siempre la asistencia en las tardes ha sido mínima. No se atesora lo que se está enseñando. Y esto no es solamente para aprenderlo para uno, o sea, uno viene, escucha, aprende y tiene que enseñar al hermano que no pudo estar. Tiene que enseñar a aquella persona que está buscando de Cristo pero no sabe cómo acercarse. Tiene que en qué meditar para crecer y dar un testimonio verdadero delante de los que lo están viendo. Pero sin enseñanza, sin aprender de acá, de la Biblia, ¿cómo crecemos? Atesoremos la Biblia. Y para los que nos están visitando hoy, creo que hoy nada más está José Gregorio con nosotros, este visitante, pero también para los que nos están escuchando por Facebook. Yo no sé si tú conoces de Cristo. Yo no sé si tú has venido a un encuentro personal con Él. No sé si a través de su palabra Él ha hablado a tu corazón. No sé si tú en verdad has logrado ver la realidad de lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Pero si no es así, yo te invito hoy a que entiendas la gran verdad, la gran sabiduría, el gran plan que Dios preparó desde el principio de los tiempos para cumplirlo en Jesucristo. El mismo Dios, Jesucristo, se hizo hombre para venir a padecer en una cruz, para pagar por mis pecados y por los tuyos también. En su carne fue condenado todo el pecado del mundo y este es el gran misterio que Dios mantuvo oculto desde el principio de los tiempos y lo reveló para nuestra gloria, lo reveló para que nosotros fuéramos partícipes de su gloria y de su gracia. Y te invita hoy a que aceptes esta obra como la única que puede traerte perdón delante de Dios. Poner a cuentas tu vida delante de Dios. Puede hacerte partícipe de todo esto que hemos estado hablando hoy. Puede hacerte partícipe de toda esta sabiduría hermosa que el Señor ha revelado para su pueblo. Puede hacerte partícipe de todo este crecimiento, de todo este fruto que una vida cristiana centrada en Dios puede traer a tu vida. Como te digo, no sé si ya tú has tenido ese encuentro personal con Cristo. Amén, gloria a Dios.
Y para todos aquellos que nos escuchan, si no han tenido ese encuentro personal con el Señor, hoy es el momento. No lo dejen para después. No dejen que su corazón se envanezca en sus razonamientos, tratando de encontrarle una vuelta a todo esto. La única verdad es que Jesucristo es el Señor, es que en Él hay perdón de pecados. Esa es la sabiduría eterna que el Señor mantuvo oculta y reveló para nuestra gloria. Vamos a orar.